Yo he visto divertículos de 3 centímetros, 4, 5 centímetros, una joven de 21 años. Entonces, digamos que la mayoría es entre 5 y 10 milímetros. Aproximadamente, más del 30% de la población mundial tiene divertículos. Sigamos. Entonces, el joven es poco frecuente, ¿no? Menos del 2% de 30 años, pero en mayores de 40, de 60 años sí es frecuente. Yo más o menos, para yo acordarme, digo, ¿qué edad tiene usted, señor? Tiene 70 años. Más o menos el 70% de los pacientes de su edad tienen divertículos. Más o menos va correlacionado con la edad. Adelante. 60% en 60 años, digamos, más del 40% de mayores de 60 años. Entonces, es una de las condiciones más comunes en los países occidentales y también en la parte de Asia también. Ahora, varía un poco con respecto a la ubicación. En esta parte del mundo sí es en el colon izquierdo lo más frecuente, pero en China es más en el colon derecho, en Asia. Entonces, la diverticulitis aguda es una de las complicaciones más frecuentes y requiere a veces incluso operación, ¿no? Resección intestinal del colon. Es similar entre hombres y mujeres en cuanto a su incidencia. Sigamos. Hay algunos factores asociados, como por ejemplo la baja ingesta de fibra. Lo normal es que consumamos entre 20 y 30 gramos de fibra al día. Baja ingesta condiciona estreñimiento, aumento de la presión intraabdominal, el esfuerzo defecatorio, y eso conduce a la protrusión, ¿no? A la formación de divertículos, al haber mayor presión intraabdominal. Entonces, ¿qué otros factores? Hemos visto mayor edad, la edad está asociada, ausencia de actividad física, la obesidad, aumento del volumen intraabdominal, ¿no? Más tejido adiposo, mayor presión intraabdominal, debilitación de las fibras de colágeno y la muscular del intestino. Esto se ve como degeneración por edad. Sigamos. Hay una alteración de la motilidad del colon. Hay un término que se llama miocosis. No nos hemos equivocado, no es micosis, es miocosis. Es un término endoscópico y principalmente histopatológico que viene de la voz griega, mio, músculo, y cosis, engrosamiento, apilamiento. Entonces, en esta enfermedad hay una contracción sostenida de la capa muscular, hay un engrosamiento de la capa muscular que predispone un incremento de su capacidad contráctil y acortamiento de las tenias y estrechamiento de la luz. Cuando nosotros hacemos la colonoscopía, los gastros, ¿qué encontramos? En el colon izquierdo, bastantes divertículos, y estos divertículos muchas veces están bien concentrados y poco contrario, están bien duros, todo fibrosado. Nosotros para hacer la colonoscopía, entonces el colon, bueno, digamos que esto es una forma representativa, ¿no? Así del colon, pero ya está un poquito más todavía, así está más, así. Entonces, el equipo que tenemos de colonoscopio mide 1,20 m, hasta 1,50 m, pero a veces el colon mide más de 1,50 m, mide 2 metros. Entonces, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que agarrar y, así como un acordeón, juntar todo el colon, juntar, para que este metro y medio, 2 metros, nos alcance 70 centímetros. Cuando nosotros hacemos una colonoscopía, una buena colonoscopía, solamente metemos 70 centímetros, adelante, 70 centímetros del colon, o sea, eso es lo ideal. Entonces, para hacer eso tenemos que así juntar, remangar y remangar. Pero cuando hay divertículos está todo endurecido, engrosado, no podemos hacer esta técnica de remangamiento, porque hay un engrosamiento de la capa muscular y los divertículos fibrosan toda esta parte del colon. Sigamos. Entonces hay una alteración de la motilidad, ¿no? La motilidad ya está algo disminuida por toda la fibrosis. Sigamos. Entonces hay una anomalía de la pared muscular, un engrosamiento de las capas musculares, y porque hay un incremento considerable de la tasa de elastina en las veletas longitudinales. Sigamos. Entonces, está indicado la dieta rica en fibra para proteger el colon
y la aparición de divertículos. La fibra insoluble disminuye la presión del colon. Entonces, si comemos, por ejemplo, mucha grasa, digamos, comemos como así, dentro del colon, se redució bastante el tamaño, no hay nada. Y el colon necesita estímulo mecánico, o sea, contacto, para hacer el peristaltismo. Si no hay ese estímulo, ese contacto con la pared del colon, no hay peristaltismo, no hay estreñimiento. Sigamos. La mayor parte, en esta parte del mundo, está en el colon izquierdo. ¿No? En el colon izquierdo están los divertículos, ¿no? Principalmente en el sigmoides, 50%, ¿no? También en el descendente. No hay divertículos en el recto. Sí, esa es la única parte del colon en que no hay, el resto sí hay. Sigamos. Entonces, hay una enfermedad diverticular con síntomas, sin síntomas. Entonces, si es que hay presencia de divertículos, si es que hay síntomas, se llama enfermedad diverticular sintomática y puede ser complicada y no complicada. Si es que hay complicaciones, puede haber sangrado, perforación, ¿no? Hemorragia, que dicho sea de paso es la principal causa de hemorragia digestiva baja. Y si no hay síntomas, perdón, no hay complicaciones, si hay, se llama la enfermedad diverticular sintomática no complicada. ¿Qué síntomas? Muy similares a los síntomas del intestino irritable. Entonces, ¿qué síntomas? Por ejemplo, dolor abdominal, ¿no? Intestino irritable duele el abdomen, pero el intestino irritable duele todo el abdomen. En cambio, en la enfermedad diverticular de colon fósil izquierda, cuadrante inferior izquierdo, más localizado, pues, justo por donde está la mayor parte de la mayor frecuencia, ¿no? Que es el colon izquierdo, descendente, sigmoides. Hay un dolorcito ahí, hay un dolorcito crónico. El bloating, se hincha bastante la barriguita, ¿no? Disconfort. Y si es que tiene, también la mayor parte de veces es sin síntomas. 80% sin síntomas, 20% puede ser complicada, no complicada, y algunos síntomas como el dolor y la distensión abdominal. Entonces, ¿qué complicaciones? Como la diverticulitis aguda. Después la diverticulitis aguda complicada con absceso, perforación, fístula, estenosis, la hemorragia diverticular y la colitis segmentaria asociada a divertículos. Me detengo un poco ahí porque el 100% de las personas que tienen divertículos, 2% tiene esto. La colitis segmentaria asociada a divertículos. ¿Y cómo es? Igualito, son divertículos en el colon, pero entre divertículo y divertículo la mucosa está inflamada. Similar a una colitis ulcerativa, similar a una enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal. Está todo erosionada, lastimada, inflamada, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones, ¿no? Sigamos. Entonces, la enfermedad diverticular sintomática no complicada, principalmente el dolor, como les decía, es en el cuadrante inferior izquierdo, fósil izquierdo. Hay flatulencia, distensión abdominal y patrón defecatorio irregular, estreñimiento, diarrea, ¿no? Deposiciones delgadas. La enfermedad, el síndrome de intestino irritable es más frecuente en menores de 50 años. Tienen casi los mismos síntomas. Si le ponemos aquí, le devolvemos todo esto, es la clínica del intestino irritable. El intestino irritable más es en menores de 50 años. Entonces, pero, a ver, si tiene todo esto y no encontramos nada en el colon, como biopsia, no hay divertículo ni nada, intestino irritable. Pero si es que encontramos esto, ya no podemos decir que es intestino irritable. Esta es la causa, estos son los divertículos, ¿no? Estos son los divertículos, esta es la causa. Sigamos. Entonces, métodos para diagnosticar es la radiografía simple de abdomen, la radiografía de colon a doble contraste, la tomografía, la colonoscopia y los estudios radiosónicos. Pero ¿cuál es el gol estándar? La pregunta de los exámenes. Es la tomografía abdominal, ¿no? Con contraste, sin contraste. Con contraste. Con contraste, exacto. Una altísima sensibilidad. Más del 95% de sensibilidad es el gol estándar, la tomografía abdominal con contraste endovenoso. Ahora, también la colonoscopía, pero también hay otros estudios, ¿no? La radiografía
contraste. Pero, por ejemplo, esto es para una enfermedad diverticular que no tiene síntomas, el paciente está tranquilo. Pero si tuviera síntomas, no podemos hacer colonoscopia, no podemos hacer radiografía a doble contraste. De forma excepcional se hace este estudio de radiosómicos, ¿no? Entonces, este es un paciente asintomático. Sigamos. Entonces, a ver, una atrás. Entonces la tomografía y la colonoscopia son los métodos diagnósticos por excelencia, ¿no? La colonoscopia que vamos a ver directamente, el divertículo de tomografía que también nos va a indicar. Sigamos. Aquí vemos un estudio a doble contraste, donde se inyecta bario, más o menos como 1 litro de bario, por acá por todo el colon, y también se insufla aire. Y por eso se ve el contraste y dibuja bastante bien la anatomía de todo el colon. Cuando hacemos nosotros la colonoscopia, incluso la tomografía, no podemos visualizar tan bien la anatomía. La colonoscopia que vemos, solamente vemos angulaciones, pero no podemos decir, tenemos una idea de cómo está el colon, pero exactamente no podemos definir en la colonoscopia. En la tomografía tampoco, pero este examen a doble contraste, miren cómo lo dibuja perfectamente, ¿no? Toda la trayectoria del colon. Sigamos. Y así se ve, ¿no? Entonces, estos son los divertículos que complican bastante la colonoscopia. Complican bastante. Una colonoscopia con divertículos de esta manera es una colonoscopia difícil. Sigamos. Y ahí están los divertículos, ¿no? Protrusión, la capa mucosa y submucosa. Sigamos. Entonces, el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con el intestino irritable, síndrome de intestino irritable, con el cáncer de colon. 5% de los pacientes que tienen diverticulitis aguda tienen cáncer de colon. Llegan al hospital con dolor abdominal, toda la clínica de diverticulitis, leucocitosis, PCR alto, todo igualito. Le hacemos la colonoscopia de 6 a 8 semanas después y había sido un cáncer de colon. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? También usa con dolor crónico, la misma clínica, y la colitis isquémica, donde también decía esa colitis segmentaria entre divertículos y divertículos. Sigamos. Entonces, el tratamiento es la fibra, dieta rica en fibra, 20 a 30 gramos por día. Agentes formadores de bolo fecal, o sea, la fibra. El psyllium es una planta que retiene bastante agua, más o menos unas 10 veces su peso. Entonces, se forma como una gelatina en el colon. Y de esa manera, pues, absorbe, ¿cómo se llama? Evita que se absorba el agua en el intestino, y de esa forma se junta, retiene agua, de esa forma las heces se hacen más suaves. Entonces, es fibra. Por ejemplo, a mí me gusta dar a los pacientes con estreñimiento, Fibercel. Fibercel contiene psyllium, y de esa forma los pacientes hacen suave, ya los estreñidos ya defecan suave. Entonces, también la mesalazina, también porque hay esta colitis segmentaria, y la mesalazina es un desinflamante del intestino. Pero a ver, si es que es una enfermedad, una enfermedad diverticular, sintomática, como esos síntomas que les decía, dolor, cuadrante filo izquierdo, bloating, exposiciones a veces diarrea, a veces estreñimiento, les damos rifaximirina y va muy bien, porque saben que en esta enfermedad, ¿qué pasa? Hay una alteración de la flora intestinal. La flora intestinal hace más sensible al colon, lo hace muy sensible. Entonces, al normalizar la flora intestinal, se desensibiliza el colon. Y de esa forma ya no siente dolor. El abuelito que no quería comer porque estaba con dolor, ya le das la rifaximirina y ya come. Entonces, también la rifaximirina, los probióticos también ayudan. Sigamos. Entonces, hay algunas complicaciones de la enfermedad diverticular. Como por ejemplo la diverticulitis aguda,
¿Qué puede ser una diverticulitis aguda? No complicada y complicada, de acuerdo a la clasificación del Hinche. Entonces, no complicada, hay solamente alteración de la grasa sigmoidea. Recuerden que alrededor del colon hay una capa gruesa de tejido adiposo, un mesenterio. Entonces esa grasa se inflama, porque el colon está inflamado, hay diverticulitis. Los flegmones o flemones, que imagínense el colon, que es como un tubo, una parte de ese tubito se inflama y inmediatamente viene el mesenterio, la grasita viene ahí, se acumula y se endurece. Ese endurecimiento del tejido adiposo es el flemón, porque hay una inflamación y en la tomografía se ve como un área resaltada. Y también puede haber un plastrón diverticular. En cambio, si es que es complicada, ya hay absceso, ya hay pus, hay un absceso localizado, un absceso a distancia, puede haber perforación, estenosis, fístulas y obstrucción intestinal. Y muchas veces, algunas veces necesitan incluso tratamiento quirúrgico. Cuando no es no complicada, antibióticos. Cuando es complicada, ya cirugía. Sigamos. Entonces la diverticulitis es la complicación más frecuente. Ocurre entre el 20 al 25, 10 al 25% de los pacientes que tienen divertículos. Hay una inflamación y infección del divertículo. No siempre infección, pero sí siempre inflamación. Entonces, la evolución puede ser aguda, incluso crónica. ¿Para qué microorganismos? Principalmente gram negativos y anaerobios. Sigamos. Entonces, hay una obstrucción por un fecalito. El fecalito obstruye, como ven acá, está endurecido, obstruye y erosiona. Ya erosiona. Recuerden que esta parte de acá, que está dentro de acá del divertículo, no tiene capa muscular que la proteja. Entonces están en contacto directo con las heces endurecidas, que son como piedras, son duras. Y estas piedras, o estas heces duras, fecalitos, erosionan. Están tanto tiempo ahí, inflaman y erosionan. Produce una éstasis microbiana. Y la proliferación microbiana produce infección. Erosiona la capa, la mucosa y los vasos rectos, y esto puede sangrar. Entonces, provoca inflamación de bajo grado y eso puede drenar de las heces. Sigamos. Entonces, ahí el cuadro clínico caracterizado de la diverticulitis aguda no complicada es un dolor abdomen agudo. Entonces, dicen el apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Porque del lado derecho, como se llama, la fosa ilíaca derecha, tú tocas, hay un dolor ahí, agudo, McBurn, Bloomberg, entonces apendicitis, pero en este lado está en el otro lado y le duele tan intenso como si fuese en el otro lado. Principalmente está localizado en la fosa ilíaca izquierda. También se puede asociar náuseas, vómitos, a veces diarrea, también estreñimiento. A veces hay síntomas de las vías urinarias. Pero se hace el examen de orina y no sale positivo para la infección urinaria, sale negativo. Sigamos. Entonces hay una hiperagencia abdominal, ¿no? Como vas a hacer el examen físico. Puede haber una sudoración sensible, una distensión abdominal, a veces incluso fiebre. En el laboratorio no siempre, sí, no siempre, pero hay muchas veces hay leucocitosis, leucocituria. Nunca llega a pasar los 8 leucocitos que contamos. ¿No? Entonces no es una infección urinaria, pero sí hay leucocituria. No debería haber examen de leucocituria en el examen de orina. Entonces hay bacteriuria también. Sigamos. Y en la tomografía, que es el gol estándar para la detección de la diverticulitis aguda, con contraste, y también incluso la sin contraste tiene alta sensibilidad. Estamos hablando de la con contraste, tiene hasta 98% de sensibilidad, y la especificidad puede llegar al 100%, pero la sin contraste también tiene altísima sensibilidad y especificidad, también 85-90%. Entonces, en el diagnóstico de la diverticulitis aguda, la tomografía es importante.
Y esto nos ayuda para lograr la extensión del proceso inflamatorio, si es que hay abscesos, perforaciones. Y también para ver otros diagnósticos diferenciales. Sigamos. Entonces, acá tenemos la clasificación de Hinchey. Entonces, estadio 0, una diverticulitis leve. Hinchey 1, ya hay una inflamación pericólica, ¿no? Alrededor del colon, puede haber un flemón, una masa de aquí, ¿no? Inflamada, tapando acá para que no se proliferen las bacterias acetoneas, ¿no? Este es el Hinchey 1A. ¿No? Hay inflamación pericólica y flemón. Si es que ya hay absceso, ya es el 1B, pero tiene que ser un absceso menor de 5 centímetros. Si es que es más de 5 centímetros o está ya a distancia, entonces ya es el estadio 2, ya sería que ya está ya más a distancia, ya la puso. El estadio 3 es la peritonitis purulenta generalizada, y cuando ya es ya una perforación grosera, ya salen incluso las heces, ya es una peritonitis fecaloidea. Esos son los estadios, pero lo más frecuente es que veamos es que sea 1A, 1B, así la gran mayoría. Sigamos. Entonces hay una colitis segmentaria que les decía, entre divertículo y divertículo hay erupciones. Parece una enfermedad inflamatoria intestinal. Es una manifestación distinta que se da en un grupo pequeño de estos pacientes que tienen divertículos. Siempre son, la mayoría de veces son más de 60 años, de varones, y simula una clínica de enfermedad inflamatoria intestinal. En la endoscopía baja, o sea, en la colonoscopía hay una mucosa eritematosa, friable, con erosiones, y en la biopsia hay infiltración de linfocitos, linfitis, abscesos, granulomas. Y a veces un porcentaje evoluciona a trombocitinosis ulcerativa o de Crohn. Un 80% reducciona con 5 aminosalicilatos. Es benigno y autolimitado. Muchas veces, o sea, hay un estudio, por ejemplo, que se ha hecho con más de 2.000 personas que tenían divertículos y de 2.100 personas, 44 tenían, ¿cómo se llama? Diverticulosis complicada. De ellos, uno de ellos tenía 2%, en el estudio era 2% tenía esta enfermedad. Pero de todos estos, de estos 2%, uno de ellos tenía ya enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y se le había tratado como si tuviese esta colitis segmentaria, pero al final tenía enfermedad inflamatoria intestinal. Sigamos. El tratamiento médico, la colitis aguda, cuando hay un paciente con este dolor, y en general a todos los pacientes que llegan con dolor, sea una pancreatitis, un dolor abdominal intenso, tienes que poner a reposo intestinal, no le hacer de comer si está con dolor, ¿no? Se pone en el NPO. Hidratación, porque puede venir con náuseas, vómitos, diarrea, antibióticos, ¿no? Antibióticos para gram negativos y anaerobios, cefalosporinas de tercera generación, ¿no? La ceftriaxona, los aminoglucósidos, la gentamicina, ¿no? También puede ser utilizada la clindamicina, el metronidazol, y no se hace colonoscopía en el colon con enema valitado. Está contraindicado. Los pacientes llegan y dicen, vivo lejos, quiero que me hagan colonoscopía ahorita para que me diagnostiquen. Entonces, no, pues está contraindicado. Porque al insuflar, al hacer la colonoscopía, insuflamos nosotros aire. Y este divertículo que está inflamado se puede perforar. Es como una capita, es como una bolsita que está bien frágil, bien lábil, todo inflamadito. Entonces fácilmente con el aire se puede, esa bolsita se puede perforar y las bacterias migran del colon, que es contaminado, hacia la cavidad peritoneal, que es estéril. Entonces por eso está contraindicada la colonoscopía. Y de la misma forma el bario también puede, si de repente hay una microperforación, el bario puede extravasarse del colon, pasar hacia la cavidad peritoneal y generar una peritonitis. Entonces también está contraindicado con bario. Entonces, hay pacientes en que no pueden hacerse la colonoscopía, digamos, ¿no? O sea,
digamos, hay pacientes que, bueno, a todo paciente no debería hacer la colonoscopía, pero hay otros casos, por ejemplo, que sí necesita una colonoscopía, digamos, una enfermedad, una hemorragia digestiva baja por divertículos. Entonces, hay pacientes que no pueden hacer colonoscopía, no toleran la vía oral para la preparación, porque para hacer una colonoscopía necesita tener un colon purgante para que se limpie el colon. En esos casos, podría usarse un colon por el edema valitado, ¿no? Pero solamente en esos casos. En esta enfermedad, diverticulitis aguda, está contraindicada la colonoscopía y el colon con edema valitado. Entonces, puede llegar a un tratamiento quirúrgico si es que tiene un absceso, hay perforación, ¿no? Hay obstrucción, fístulas, también se puede fistulizar, o hay un deterioro rápido de las diverticulitis agudas en las primeras 24 o 48 horas. Si se deteriora rápido el paciente, entonces tratamiento quirúrgico. Ahora, si un paciente ha presentado una diverticulitis aguda, puede presentar un segundo episodio de diverticulitis aguda, sobre todo si es que tiene un hinche 1B hacia adelante. Hinche 1B hacia adelante tienen una tasa de recidiva, ¿no? Más o menos un 20% de ellos puede presentar otro episodio de diverticulitis aguda. Y de ese 20%, otro porcentaje de ese 4 o 5% puede hacer una diverticulitis complicada y necesitar un tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, un porcentaje no menospreciable, ¿no? otra vez hace diverticulitis con el pasar del tiempo, de los años, y puede llegar a tratamiento quirúrgico. Sigamos. ¿No? Se hace la resección. Como está acá mayormente los divertículos, se hace una resección de sigmoides. También de la parte, una colectomía izquierda, a veces colectomía total, ¿no? y unión término-terminal en el mismo operatorio. Sigamos. Ya, ahora la hemorragia diverticular. Esa otra complicación, hemos visto diverticulitis aguda, ahora hemorragia diverticular, ¿no? Que es la principal causa de hemorragia digestiva baja. Sigamos. Hay un debilitamiento, un engrosamiento de la íntima, un adelgazamiento de la capa media. Y hay mayor exposición de este vaso, ¿no? Y como ya no tiene la capa muscular que le proteja, hay una mayor exposición de este vaso, el vaso recto. Y fácilmente erosionado por unas heces que estén ahí tanto tiempo erosionando, ¿no? Ahora, el vaso se puede, ¿cómo se llama? Defender, por decirlo de alguna manera, entre comillas, aumentando su grosor. Aumenta su grosor, pero al aumentar su grosor para defenderse, ¿no? Para no sangrar, ¿qué pasa? Se hace más débil también. Aumenta su grosor para protegerse, pero la erosión es tanta que al ser más grueso, también más fácilmente es susceptible a que se pueda romper el vaso. Si se rompe, sangra. ¿No? Eso es lo que le produce, ¿no? Hay una hipertrofia de la capa concéntrica de la íntima. Sigamos. Entonces, constituye el 20% de las complicaciones de la enfermedad diverticular. Se presenta principalmente como hematoquesia. Hematoquesia, pero, a ver, cuando hay un sangrado de recto, el sangrado es rojo rutilante. No hay el recto más o menos es hasta 20 centímetros de margen anal. A partir del recto, digamos que en el sigmoides puede que sea sangre también, o también puede que sea ya un poquito oscuro, hematoquesia. Pero a partir ya del colon descendente o de las dedos ya es una pseudomelena, ya es una deposición. Ahora, si la cantidad de sangrado es abundante, puede salir como hematoquesia, puede salir incluso como rectorragia. Incluso si un sangrado del estómago es abundante, más de 1 litro, una úlcera gástrica o duodenal es abundante, también puede salir como rectorragia o como hematoquesia. Entonces, hay un precepto que dice, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? Perdón, la causa de la hemorragia digestiva baja es la hemorragia digestiva alta. Entonces, por eso, otra vez,
uno de ustedes me preguntaba en clases cuando me enseñaron al doctor, yo le pregunté y me dijo, ¿por qué, doctor, siempre a todo paciente que le hacen, que viene por hematoquesis o hemorragia, le hacen siempre endoscopía? Porque la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, entre comillas, es la hemorragia digestiva alta. La causa más frecuente de hemorragia digestiva baja es la hemorragia digestiva alta. Ese es el protocolo. Siempre hacemos primero endoscopía y después hacemos colonoscopía. ¿No? Entonces, pero si es que es una hemorragia digestiva baja, pues la causa más frecuente es la enfermedad diverticular, generalmente con hematoquesia. Puede ser pseudomelena o también puede ser rectorragia. Puede ser de cantidad moderada, intensa, incluso masiva. Pero felizmente el 80% es una hemorragia digestiva autolimitada. Solo un 20%, que digamos ella es moderada, severa, que no se autolimita. Usualmente no debería haber dolor abdominal y el 80% son autolimitados. Cuando el paciente ha sangrado, el riesgo de recidiva es 20%. Es lo que les decía, un 20% nuevamente hacer otra vez, puede volver, en este caso también nuevamente puede volver a hacer hemorragia. Y ante una segunda hemorragia se eleva hasta el 50% de posibilidades de que haga una tercera hemorragia. Entonces, como ya está sangrando y sangrando, se debe plantear el tratamiento quirúrgico, sobre todo en los ancianos. Yo he visto varias veces que siguen sangrando, se le han pasado 10 paquetes, 15, 20 paquetes globulares, no para sangrado, entonces se tiene que operar. Sigamos. Entonces, la colonoscopía se debería hacer entre las 12 y 48 horas de admisión al ingreso hospitalario. Entonces nos permite hacer un diagnóstico y también un tratamiento. Y el tratamiento es muy similar a la clasificación de Forres a la hemorragia digestiva alta. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan del Forres que había un sangrado en jet, en proyectil, sangrado en napa, vaso visible, coágulo herido, hematina, fibrina? También sigue la misma clasificación y el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si tenemos acá tenemos sangrado, inyectoterapia. La concentración varía un poquito con respecto a la adrenalina, es más diluido, pero se puede poner adrenalina, 1 o 2 mililitros por cada divertículo. Se pueden poner clips hemostáticos, hay clips más grandes que se llaman Ovesco, ¿no? Entonces también el Ovesco, o ligadura, así como esas ligas que utilizamos para ligar las varices esofágicas, igualito también se puede poner bandas elásticas aquí también. Entonces también se puede poner APC. Entonces es el mismo tratamiento que la hemorragia digestiva alta. Entonces 10 a 20% se encuentra con sangrado activo o estigmas de sangrado reciente. A veces se inyecta adrenalina o tratamiento combinado con termocoagulación, coagulación bipolar, endoclis, acelerador de fibrina o ligadura en banda. Sigamos. Ahora también se puede utilizar la gamografía con eritrocitos marcados. Pero esto es así anecdótico, muy inusual, porque con la colonoscopía, ¿no? Según la colonoscopía, de acuerdo podemos tratar. Pero a veces, digamos, hacemos una colonoscopía, hay mucha sangre, no hallamos el punto de sangrado, podemos utilizar este método. ¿En qué consiste? Se saca un tubo de sangre, se lleva al laboratorio, se marca con radioisótopos de eliminación rápida, como el magnesio 99, el litio 111, ¿no? Y de ese modo nuevamente se inyecta la sangre y esta sangre, ¿no? Al ser eliminada por el divertículo va a estar sangrando, ingresa el paciente a la cámara, entonces sigue sangrando el paciente y se logra localizar, en una cámara se logra localizar en qué parte está sangrando, ¿no? Porque ya los electrocitos están marcados como radioisótopos. Sigamos. También la angiografía, menos sensible que la anterior, el estudio con radioisótopos. El estudio con radioisótopos, para ese sangrado tan pequeñito también,
es más sensible. ¿Qué sensibilidad? Estamos hablando de 95, 90, 95%. Esto es algo variable, entre 50, 80, 85% de la sensibilidad. Pero lo que permite es que, si que le haces una angiografía, es darle un tratamiento, haces una embolización del vaso. Es menos sensible, pero también es terapéutico, para sangrados también pequeños. Identificación precisa del foco hemorrágico y dirige la resección, ¿no? Si es que va a ser tratamiento quirúrgico, la embolización, supraselectiva, embolización de las ramas distales de los vasos que están sangrando. ¿Sí? Sigamos. Entonces, a veces se requieren de abundantes, pacientes que requieren como abundantes transfusiones sanguíneas, que la hemorragia no cesa, es refractaria, tiene un episodio de sangrado, segundo episodio, tercer episodio, entonces va para cirugía. Está inestable hemodinámicamente, va para cirugía. ¿No? Hay una resección segmentaria, parcial, a veces total también. Sigamos. Terminamos. Doctor, una pregunta. ¿Cuándo se diagnostica divertículos tal cual si no hay sintomatología, tampoco complicación? ¿Hay algún tratamiento que se tiene que seguir o solo es fibra? Sí, el tratamiento, ¿no? Hemos dicho con fibra. Solo fibra. Para evitar que se produzca más divertículos, porque una de las causas es el aumento de la presión intraluminal, que no consume suficiente fibra, tiene que empujarse, estira. Entonces la fibra hace que nivel normal, aproximadamente 30 gramos, que evita que se produzca más aumento de la presión intraluminal, se pone más divertículo. Ese es el tratamiento nada más. Si no hay síntomas, se le da el resultado de divertículos. No hay síntomas, entonces solamente fibra. Fibra en cantidad normal. Doctor, gracias. Doctor, una pregunta. Los pacientes que tienen intestino irritable, en ellos, ¿en qué caso se puede sospechar que tienen diverticulitis? Como tienen casi la misma sintomatología. Con respecto a la clínica, es todo igual, excepto la localización. El dolor es localizado en el fosa ilíaca izquierda, cuadrante inferior izquierdo de la diverticulosis, no complicada. Entonces, los divertículos que no están complicados a veces dan síntomas. Como recuerdas que el 80% no tiene síntomas, pero hay un 20% que tiene síntomas. Y en cuanto a la clínica, el síntoma del dolor está localizado en el cuadrante inferior izquierdo. El intestino irritable es difuso. Y también cuando el intestino irritable va y se alivia con la defecación. O sea, va, siente dolor abdominal, va al baño, defeca, se alivió y ya no hay dolor. En cambio, en esta enfermedad siempre va a haber dolor. Y el dolor está localizado más en la parte izquierda abajo. Esa es la única diferencia. Hay una pregunta. ¿La diverticulitis puede haber alguna perforación o puede complicarse en qué situación? ¿Qué paciente se puede perforar? El que tendrá divertículos más grandes, es el que tiene más riesgo de perforarse. Ese es el único factor, el que tenga más divertículos y, bueno, y que tenga mayor cantidad de divertículos también comprometidos. Pueden tener grandes, pero también pueden ser pequeños, pero tienen muchos divertículos, porque está muchos divertículos complicados, más riesgo de perforación. Esos serían los factores. Doctor, una pregunta. En los estadios iniciales de la diverticulitis, ¿altera la microbiota? Claro. Y exactamente por eso, o sea, como altera la microbiota, y la creación de la microbiota da esos síntomas de dolor, de hacer sensible al colon, de producir a veces diarrea, a veces estreñimiento, muchas flatulencias. Entonces, la creación de la microbiota produce muchas flatulencias. También puede producir atrofia, las velocidades intestinales, producir diarrea. Entonces, para todo eso, la rifaximina, no en todo,
1 de cada 3 responde bien. O sea, hablamos de 1/3 del paciente, pero bueno, le dan la rifaximirina y 1/3 los cura. Está tranquilo, si no tiene síntomas, se puede curar mejor. Ya no hay dolor, no hay bloque, no hay nada de esos síntomas. Se están despertando, tengo preguntas. Entonces, a ver, recuerden, ¿no? Hematoquesis es la clínica, pero también puede ser rectorragia o pseudomielma. Entonces, los pacientes que yo he visto con diverticulitis masiva han sangrado, o sea, han hecho rectorragia. Los que han sangrado bastante. Se han complicado, los que han estado inestables, han hecho rectorragia, no han hecho hematoquesia, porque el sangrado ha sido abundante. Como ha sido abundante, entonces ha hecho rectorragia. Igual lo pasa con las úlceras del estómago. Si es un sangrado abundante en el estómago, también ya no sale negro ya en la deposición, ya no sale veneno, sino sale pues ya en rojo, putilano. Ahora, felizmente el 80% se autolimita. Hay un vasoespasmo de estas arterias. Si bien se ha roto la arteria y está sangrando, hay un vasoespasmo que hace que se autolimite el sangrado. Entonces, el vasoespasmo, el aumento de la presión intraabdominal, hace que se autolimite el sangrado, especialmente en la gran mayoría. Entonces, bien, cuando encontramos que hacemos un tacto rectal, todo paciente con hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, se hace siempre un tacto rectal, es parte del examen físico. Entonces, al 100% de pacientes, incluso con sospecha de hemorragia, se le hace un tacto rectal. Entonces, vemos, ¿no? Hematoquesia. Si vemos hematoquesia, bueno, el 90% de las veces corresponde a un sangrado alcohólico, pero el 10% de las veces puede ser incluso del estómago. Si vemos rectorragia, también la gran mayoría de las veces es de recto, a veces puede ser de más arriba. Si es melena, la gran mayoría de las veces es del estómago, pero también puede ser del colon. Entonces, de esa forma, ¿no? Nos guiamos. ¿No? Pero al final, pues hacemos a casi todos, no a todos, algunos casos, una minoría, pero a la gran mayoría hacemos primero endoscopía. Y luego, si no hay nada en endoscopía, hacemos colonoscopía. No hay nada en la colonoscopía, hacemos el estudio del intestino medio, enteroscopía, cápsula endoscópica. Entonces, ese es el orden. Es frecuente esta enfermedad. Entonces, le decía que más o menos es una enfermedad de adultos mayores principalmente, y adultos mayores, el 30% de la población de mujeres son adultos mayores. Y de ese 30% son adultos mayores, casi no han visto que la mayoría tienen divertículos, y de estos pacientes que tienen divertículos, un 20% tienen síntomas. O sea, hablamos de bastantes miles de millones que tienen síntomas. El dolor abdominal crónico, se le hincha el abdomen, tiene muchos gases, ¿no? Entonces a veces diarrea también, o a veces estreñimiento, o solamente dolor abdominal y gases. Entonces esos son los síntomas de los divertículos, de la enfermedad diverticular. Una pregunta, ¿cuáles son los pacientes para un tratamiento quirúrgico? Cuando es hemorragia diverticular es refractaria. Y en caso de hemorragias, la gente que sangre mucho, una vez he visto que un paciente le han pasado 20 paquetes globulares. Era mucho, ¿no? Y he sangrado muchas veces. Y ya, pues ya una abuelita, ya una operación, ya tenía 85 años, igual se operó. O sea, cuando ya hay un sangrado diverticular recurrente, o ya hay un absceso
si hay una diverticulitis con absceso, entonces el absceso en general, en la mayoría de enfermedades, es que hay un absceso hay que drenar. Casi es un precepto, ya casi todo absceso se drena. Entonces se hace una operación cuando hay un absceso intraabdominal, y esa es una operación. Si hay sangrado también, se hace la recesión de un segmento del colon, entonces a veces está bueno.